Bueno, gente, la vez pasada estábamos hablando del tema de orden. Quedó creo acá orden. Y había quedado un ejercicio, ¿se acuerdan? Había quedado para probar esto. Esta proposición, teorema, como le quieran poner. Si tengo dos números. Profe, había quedado un deber, puede ser algo así para hacer en la casa. Claro, este estoy escribiendo ahora. Total. Si tengo dos números, esto es lo que había quedado para hacer. Entonces, no me acuerdo cómo lo pusimos, pero bueno, se verifica una y solo una y solo una de las siguientes opciones. O de los, bueno, el siguiente, bueno, también. Opciones. No son iguales, o uno más grande que el otro, o al revés. Esta propiedad se llamaba dicotomía. Justamente, tricotomía significa que hay tres opciones. A ver, tricotomía significa eso. Dicotomía significa que hay dos opciones. Dicotomía significa que hay tres. Bueno, alguien que lo haya probado y que me diga cómo lo hizo. ¿Y pensó cómo hacerlo? Y yo intenté. Bien. Se iba poniendo cómo teníamos que hacer para que eso se cumpliera y bueno, y después ver por qué las otras dos no se cumplen cuando eso se cumple. Por ejemplo, en el primero cuando pusimos A es igual a B, puse que A menos B o B menos A tiene que ser igual a 0 para todos los A y B pertenecientes a los reales. En ese caso ya no se cumple que A es menor que B o es B menor que A. No sé si va por ahí. Y está bien, a ver. Vos lo que decís es esto. Si se cumple uno, vamos a poner así. Entonces, no se cumple. No se cumplen 2, 3. Esto fue lo que me dijiste, que estuviste justificando recién, ¿no? Sí. Bueno, algo, y dijiste algo así. Si se cumple 1, entonces A menos B igual a 0. Igual a 0. Entonces el A menos B no pertenece a R más, es 0. El 0 no pertenece a R más. Eso mismo. Y si no pertenece a R más, entonces eso de que B menor que A está mal. Falso. Claro, porque la definición de B menor que A es... Entonces, B menor que A es falso. O sea que no se cumple la 3. La que dice B menor de A. También puedes haber hecho el mismo razonamiento trabajando con B menos A. Lo que entendí, no sé qué, llegarías a que es falso el A menor que B. Esto fue lo que yo entendí que vos dijiste. Sí, eso. No, es un pedazo de... Es un cacho de lo que hay que ver, sí. Lo que probaste es que si se cumple 1, no se cumple ni 2 ni 3. Bien. Para que no es necesario hacerlo de esta manera y se puede hacer de otra forma, pero no está mal esto que me dijiste. Con esto no probaste que se cumple. Había que probar, digamos, que una de las tres se cumple. Si querés separarla como en dos pedazos, una de las tres se cumple, que se cumple solo una también.
ya no dijiste nada acerca de por qué algunos se tienen que cumplir. Ahora solo probaste que si llega a ser la 1 se llega a cumplir, a las otras no se cumplen. Me parece que probar que si se cumple la 2, solo la 2 se cumple, y que si se cumple la 3, solo la 3 se cumple, podríamos pensarlo también. Entonces, digamos, podemos pensarlo y sale. Entonces, digamos que tenemos probado no solamente esto que probaste vos, de que si se cumple la 1, solo la 1 se cumple, creo que lo tenemos probado para las 3. Alguna de las 3 se cumple, va a cumplir solo esa. Pero ¿por qué tiene que cumplir alguna de las 3? Por los valores que toma la incógnita. A ver cómo decís vos. O sea, si tenemos dos incógnitas, ¿no? Que son ahí en este caso. Y un número es mayor que el otro, no puede ni ser viceversa ni ser igual, porque cuando toman las incógnitas toman un número, es ese número. Solo un número nada más. Claro, cada vez que uno le pone un valor a A y a B, está poniendo un único valor, sí, también. Uno piensa en un valor concreto de A y un concreto de B. Es medio obvio, o sea, si vos me decís dos números, o son iguales, o uno mayor que el otro, o al revés. El asunto es cómo demostrarlo a partir de las cosas que tenemos. Para fijarse si A es mayor que B, por la definición es lo que hay que mirar. Para fijarse si se cumple esta opción. La definición, ¿qué es lo que hay que mirar? Como la definición de que A es menor que B. B menos A pertenece a los reales positivos, puede ser. Claro, hay que ver qué pasa con B menos A. Para verificar esto, hay que ver qué pasa con A menos B. A menos B es el opuesto de B menos A, digamos. Entonces, en ambos casos terminás mirando qué pasa con B menos A, si querés. Con este tenés que mirar qué pasa con B menos A. Si B menos A está en R más, ya está, se cumple esto. Si el opuesto de B menos A, o sea, menos B, en ese R más, se cumple esta. Y para que se cumpla esta, ¿qué tiene que pasar con B menos A? Tiene que ser 0. Entonces todo, en definitiva, se resume en qué diablos pasa con B menos A. ¿Estamos de acuerdo? Sería una manera de pensar este Pero o sea, asunto. todos los casos se pueden dar, pero depende de qué número sea. Claro, sí, depende de qué número sea. Quiero ser la compañera que habló antes, que contó, que estaba diciendo de las incógnitas que pueden tomar un valor concreto ahí, por lo que dijo. No son letras, en general, es un detalle nomás. Vos le llamás incógnita, es como algo que vos querés hallar. Querés saber cuánto vale, o qué valores posibles puede tener. Entonces, si bien cuando hay una incógnita en un problema, una letra, en principio representa un número, el sentido de llamarla incógnita es como que está jugando, esa letra está jugando el rol de es algo que yo quiero hallar. Pero yo acá no quiero hallar nada. Acá A y B representan números cualquiera. Estoy tratando de decir que la propiedad vale para cualquier A y para cualquier B. Entonces ahí le puedes llamar variable, yo qué sé, incógnita. Es una tontería, pero quería aclarar eso. Conviene Bien, llamarlo gracias. variable, no sé. Pero está bien, yo también le digo incógnita a veces, aunque en realidad no la esté tratando de despejar ni allá. Pero, no sé, me dieron ganas de decir eso. Bueno, entonces, digamos, podemos hacer así. Considero eso, para que se me abrió la. Considero el número. Vamos a hacer así, vamos a escribir todo. Dados los números A y B. Considero número, vamos a llamarle X igual a B menos A.
lo que dice el segundo axioma de orden. Como lo escribimos la vez pasada. Decía esto. El axioma, uno de los axiomas que vimos de orden, cada un número cualquiera se cumple una sola, hay tres posibilidades, ¿no? ¿Cómo era eso con R+? ¿Se acuerdan? Un número cualquiera, tres posibilidades. O el número es 0, el número está en R+, o el opuesto del número O el está en opuesto está en R+. Claro, eso dice el axioma. Eso lo podemos usar, ¿no? Entonces, pongo así al canario, pongo 1 de 3. 1 de 3. Eso estoy queriendo decir que se cumple una y solo una de las siguientes tres. Bueno, o el x es igual a 0. Otra opción es que el x sea R+. Acá que subo. Y la tercera opción es que el menos x esté en R+. Ya el axioma ya me dice que se cumple una de estas tres y solo una. Ahora, esto, decir que x es igual a 0, es lo mismo que decir que, en función de A y B, B menos A es 0, ¿no? Lo podemos escribir o ya como conclusión. A igual B. Menos A es 0, A es igual a B. Listo. X pertenezca a R+, que B menos A pertenece a R+. O sea, es el más grande B, ¿no? Menos de B. Y si menos X pertenece a R+, vamos a escribirlo. ¿Quién es menos X? Menos X es esto. Menos El inverso de X. el opuesto, el opuesto. Opuesto. Bueno, sería el opuesto de B menos A. ¿Cómo puedo hacer para simplificar eso del opuesto de B menos A? ¿Cómo? Yo digo que el opuesto de B menos A es A menos B. ¿Me acuerdo? Sí. Esto tiene que ver con los axiomas de cuerpo. Con las operaciones, no con el orden. La propiedad que acabo de aplicar. ¿No? Menos A es A menos B. Ta. Y bueno, entonces, pero me faltó la R más. Entonces, esto sí, digamos, esto es igual a esto. Así que en realidad eso es lo que tiene R más. Acá que borro esto que no me gustó. Bueno, y si menos beta en R más. A ver, profe, creo que estoy entendiendo. O sea, usted quiere que a través de uno, por ejemplo, a través de A, averiguemos si se pueden cumplir B y C. Ok. No le llamé A, B y C, pero le puse 1, 2, 3, no me acuerdo. No, yo le puse B y C. Acá, a esto le puse A, B y C así. No, a lo de arriba, Acá. lo de la tricotomía. O sea, que se cumpla uno y que se cumplan los demás, en base a ese. Ok, Yo le pusiste A, B y C acá arriba. sí, ahí va. Está bien, yo qué sé. A, B y C. Eso a veces que tenemos abajo justo van a coincidir con esto. Por ahora este viene coincidiendo. Yo también. Sí, Pero va a pintar este. Claro, y ahí va a terminar la prueba. Ya estamos a punto de dar la prueba. La cuestión de el truco para ver cuál de los tres casos era, de separarlo en tres casos, era que, o sea, el asunto era que para ver si A es igual a B o uno mayor o el otro mayor, en definitiva, está con considerar qué pasa con la diferencia. Si la diferencia es 0, son iguales. La diferencia está en R más, a menos que B. Y si el opuesto está de la diferencia R más, bueno, estoy en la mitad del razonamiento. Sería este que está en R más, ahora este es igual a este, está en R más, pero hago la definición de ¿cómo es? De menor, me queda esto. Listo. Entonces, quedaron los tres casos. Y ya me queda probado automáticamente que es una sola de esas tres, porque el axioma dice que es una sola de las tres opciones. Alguna de las tres, una sola.
¿no? Entonces, esto fue por apliqué la definición de menor igual, acá también apliqué la definición de menor, digo. Bueno, ahí quedó. Esa sería una posible demostración. Otra demostración donde se usa el axioma. El axioma uno de los axiomas de orden. ¿Cómo es? Pero la idea era hacer una demostración utilizando ese axioma que usamos acá recién. La propiedad, obviamente, ya la sabemos. Si me das dos números, yo ya sé que o son iguales, o el que me dijiste primero es mayor que el otro, el que me dijiste primero es menor que el otro. Ahí no gano nada, pero la idea era practicar la demostración usando el axioma que usamos acá. La vez pasada también hicimos una demostración utilizando ese mismo axioma. ¿Tá? Entonces, bueno, como para ejemplos de demostraciones de orden, ya vimos suficiente. Entonces, lo que quería hacer era contar un poco más unas otras propiedades que no vamos a mirarlas todas, pero mencionar algunas otras. Por ejemplo, nosotros hicimos una propiedad que era así, ¿no? Que era, por ejemplo, si yo tengo A menor que B, al sumar el mismo número a ambos números, se cumple la misma desigualdad. B más C, ¿no? Esta fue una de las propiedades que probamos. Bueno, ¿qué pasa? Además, hay propiedades parecidas, ¿no? Voy a decir una tontería. ¿Qué pasa si yo tengo esta situación? A es mayor que B, en vez de menor que B. Y sumo lo mismo de ambos lados. ¿Qué pasa en ese caso? Es lo mismo, ¿no? Mantiene es la misma propiedad, en definitiva. El que juega papel de A arriba es el B de abajo. El que juega papel de B arriba es el A de abajo. La misma propiedad escrita de forma diferente. Bueno, pero más que alguien puede pensar como una propiedad diferente, pero bueno, en realidad es la misma propiedad. Y yo arriba, donde dice A, escribo B, donde dice B, escribo A, me queda exactamente esta propiedad. Vamos a hacerlo. Dice A, pongo B. Oh, sí, acá abajo, dice A, pongo B. ¿Ah? Pongo B. Ah, dice B, pongo A. Dice B, pongo A. Dice B, pongo A. Y todo lo demás lo pongo igual. Ahora mírenla. Eso es exactamente eso. A más C menor que B más C. Toma, A más C menor que B más C. Ese B más grande que A. B más grande que A. ¿Está? Entonces ese mismo. Es como que yo. Ah, bueno, y ahora tengo una propiedad nueva. Propiedad nueva es esta. Si X es menor que alfa, entonces X más H menor que alfa más H. Ah, me está jodiendo. Esto es de vuelta la misma propiedad, pero con otras letras. En vez de C es el H, en vez de A es X, en vez de B es alfa. ¿No? Bueno, acá lo mismo, propiedad, la misma que la primera. Ahora en realidad, solo esta propiedad. Entiende como que podría parecer que son propiedades diferentes, pero son la misma. Lo que quería mencionar, que hay variaciones de la propiedad esta, también valen. Déjame borrar un poco todo el rayerío que dice que queda un caos. Si cambias el nombre de las variables por otros nombres de variable, la misma propiedad. Esta la dejo escrita aunque sea la misma que la primera. Pero ¿qué pasa si yo tengo un menor igual? Menor o igual. Y bueno, ahí también va a seguir valiendo. Si no lo probamos. Pero ustedes lo pueden probar. Este tipo de propiedad. Después lo mismo cuando vos teníamos así, que, por ejemplo, vamos a pensar en esta propiedad. A veces estamos en
esta propiedad de acá también vale, y lo pueden probar ustedes, en vez de con el símbolo de menor, el de menor igual. Después muchas veces pintan lo que ustedes tienen así, ¿no? Tienen, no sé, A más B menor que C. Y pasan restando el B para el otro lado. A menor que C menos B. La propiedad. Esta propiedad en realidad es una aplicación de la primera propiedad. También. Ponerle un número a la primera propiedad. 1. ¿Cómo pasan de acá para acá? Aplicando la propiedad. Claro, o sea, A menos B menor que C, sumo, resto, a más B le resto menos B y a C le resto menos B también. Le sumo menos B. Sí, ahí va, le sumo, claro. Ahí va, es eso, es esto. Es pasar de una desigualdad a sumarle lo mismo a ambos lados. Claro. Si le sumo menos B a ambos lados, de este lado me queda el A. Y de este lado me queda el C menos B. Es eso, ¿tá? Eso es pasar restando, multiplicando, dividiendo, que multipliqué lo mismo de ambos lados, que multipliqué por el inverso de ambos lados, que sumé lo mismo de ambos lados. Entonces, eso que pasa con las igualdades también pasa, ¿no? Yo que sé, vos tenés 2 por X igual 7. Y de repente pasa el 2 dividiendo. Es igual a 7 medio. ¿Qué pasó acá? Y nada, multiplicaste por un medio de ambos lados. La igualdad se mantiene. Bueno, en este contexto estamos hablando de una desigualdad. Sabemos que la desigualdad se mantiene sumando lo mismo de ambos lados. ¿No? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa de acá para acá? Porque sumás de ambos lados menos B, como dijo el compañero. ¿No? Un montón de propiedades que uno usa, que no las vamos a probar, pero son, digamos, propiedad 1. Porque esta, por ejemplo, que yo, o sea, esta también se cumple, ¿no? Esta no se puede probar. Dice, si A es menor que B, entonces pasa esto. Bueno, si llega a ser menor estricto, el A, B, se aplica la 1. Entonces esta va a ser cierta. Si no llega a ser menor estricto, entonces es igual a la al B. Y si es igual a la al B, también la más C va a ser igual al B más C. Básicamente con la 1 se prueba. Se prueba tanto esta como esta. Es inmediato probarlo. Entonces hay otro tipo de propiedades. ¿No? Mismo para cuando la propiedad de multiplicar, tengo una desigualdad y multiplico ambos miembros, también vale pasar algo de un lado para el otro, multiplicando, dividiendo, teniendo cuidado. También vale, la propiedad vale en vez de con el menor igual, cosas parecidas a lo que hice, como yo modifiqué la propiedad 1, para poner estas dos, unas cosas parecidas valen para modificar la propiedad de si yo en vez de sumar C de ambos lados, multiplico por C de ambos lados. Entonces, les quiero preguntar, a ver, por ejemplo, si yo tengo así, yo tengo, por ejemplo, así, no sé, 1 dividido X más 1 es menor que 1. Yo agarro, hago esta cuenta. Paso el X multiplicando, el X más 1 multiplicando. Vamos a poner algo más interesante acá, yo qué sé. Tampoco tan interesante. Pongo 3 menor, y si paso multiplicando el X más 1 me queda X más 1 nomás, ¿no? Porque por 1. ¿No? ¿Eso cómo se justifica? ¿Qué hice a ambos lados para pasar de acá para acá? Ahí lo que hiciste fue. Fuck. Multiplicar de los dos lados por Multiplicar. X más 1. Claro, Eso. multiplicar y dividir los dos lados. Eso, pasar multiplicando es multiplicar de los dos lados por X más 1. Acá, si multiplico esto por X más 1, se va el pibe y queda solo el 3. Bárbaro. Claro. Y acá te va a quedar 1 por X más 1. O sea, efectivamente, si multiplicás acá a ambos lados por X más 1, te vas a quedar con esto. La pregunta es, ¿está bien el paso? ¿Está bien hecho el paso? ¿Es válido eso? Si yo multiplico a ambos lados una desigualdad, ¿se mantiene la desigualdad si multiplico a ambos lados? La misma Y cosa. no depende de X. Por eso, a ver cómo alguien que me aclare el asunto. O sea, vos sabés que ahí X va a ser positivo porque si se tiene que cumplir la división, el de abajo tiene que ser mayor a 0.
sea, No. X no va a ser un número negativo, eso quiere decir. Sí, Para dividir puede ser negativo el de abajo. El de abajo no puede ser 0. No puede Ah, ser. es verdad, sí. Entonces X no Cero, puede cero. ser -1. Claro, el X no puede ser -1. Ah, bárbaro. Pues ya vamos a aclararlo acá. En toda esta historia el X es diferente de -1. Ah, listo. Estamos trabajando con X, presenta un número real cualquiera, diferente Negativo. de -1. Diferente de -1. Pero va a haber valores que esa desigualdad no va a quedar bien, porque 3 va a ser más grande que ponerle 2. O sea, mientras vos cambies algo, o sea, profe, si vos cambias algo de un lado, del otro también, o sea, si vos multiplicás el 1 por x más 1, de los dos lados, luego que se vaya x más 1 no tiene nada que ver. O sea, la desigualdad se cumple. Es verdadero, Y es no, verdadero pero eso, ¿no? No, imagínate que el X es 1, ¿no? 1 más No, 1. no, obvio, eso si sí, esas son X es 1, condiciones. no cumple esta. Tampoco cumple esta. Este entonces significa que cualquier X que cumpla esta cosa, también va a cumplir esta. Entonces ese que hizo una viborita infame. Voy a poner un entonces como se debe. Entonces, pregunta es, ¿está bien si yo digo, si tengo un X que cumple esto, entonces ese mismo X cumplir esto? Y donde dice X meto un número concreto y se cumple. Ahí sí. Entonces sí. ¿También se va a cumplir esta? Sí, ahí sí. Lo que está en el fondo es que yo tengo dijimos que yo tengo una desigualdad, estoy pasando a otra, multiplicando por lo mismo de ambos lados. ¿No? Sí. ¿Eso vale? ¿Qué pasó? ¿Vale? Multiplico lo mismo de ambos lados, una desigualdad. ¿Me entienden la desigualdad? Sí. Sí. Ahí tenés que definir, ¿no, profe? Que X vale más, tipo es mayor que menos 1. Ahí sí se cumple eso. No, Ahí va. distinto. No Esta mayor. propiedad es falsa, así como está. Así como está, es falsa. Se tiene que cumplir algo para que esto sea cierto. No tiene que ser negativo, porque si no cambia los signos y ahí cambia la desigualdad. Claro, si C es negativo, cambia la desigualdad. Si es 0, se transforma en una igualdad. Así que, para que sea verdad, esta propiedad que yo escribí acá abajo, voy a multiplicar de ambos lados. Y que se mantenga la cosa, voy a precisar, además de que A menor que B, de que C sea mayor que 0. ¿Se entiende? Ahora sí es válida el paso. Entonces, esa es la propiedad que vale, ¿no? Multiplico a ambos lados por un número estrictamente positivo, ¿ya? Entonces, va a pintar eso. Esa es la propiedad que estoy aplicando. Bueno, Sí. bueno, volvamos a la pregunta original. Yo estoy multiplicando la desigualdad original esta. Para que está lleno de rayas. Yo estoy multiplicando esta. X más 1. Llego a esta. Bien o está mal. X, ¿qué representa acá? A ver. X representa un número real cualquiera, diferente de menos 1. Y un número real. No mayor. Yo multiplicando puedo- por el C que multiplico para dar el paso acá arriba, vale, X más 1, ¿no? Pregunta es, ¿este número, X más 1, positivo? Si no, no En ese vale. caso no. Eso. Creo que no. El compañero dijo que para hacer este paso había que tener, ¿cómo fue que X fuera que valga lo que tiene que pasar? Para lo que valga tendría que pasar que X más 1 fuera mayor que 0, para que valga la. Si no, no vale, porque si no estaría multiplicando por un número negativo, digamos. ¿No? Igual 0 el X más 1 no va a ser porque ya estamos trabajando que no da 0 el muchacho. C es X más 1, o sea, ya lo El dijiste, 6 es el ¿no? X más 1. Te digo, para que valga este paso, o sea, este paso vale si X es mayor, X más 1, o sea, Claro. estoy utilizando
mayor que 0. O sea, todo lo que yo haga de acá en adelante, solo vale en ese caso, en el caso x más 1 mayor que 0. Claro. Después podríamos estudiar qué pasa en otro caso. ¿Qué pasa si x más 1 menor que 0? En ese caso, ¿qué pasaría con este primer entonces? Pasaríamos Se invertiría la de desigualdad, ¿no? esta a esta. Seguiría trabajando Claro. en el segundo caso. Entonces, ¿qué cosas yo hago? A veces puede depender. Entonces hay que tener cuidado con eso. Creo que el compañero, en vez de decir x más 1 mayor que 0, dijo x mayor que menos 1, que es lo mismo. ¿Quién dijo ahí? No sé si fue Nahuel o no sé. ¿No? Entonces, si quiero Siempre estudiar, cumpliendo la propiedad de que x sea distinto de menos 1 y mayor a 0, si yo quiero estudiar esta desigualdad, ¿no? haciendo eso de pasar multiplicando el x más 1, voy a tener que discutir si x más 1 es positivo por un lado y si x más 1 es negativo por el otro. Y eso, acaso me va a llevar a una desigualdad diferente acá Profe, y a un final una diferente. cosa. Pues si x es mayor a menos 1, por ejemplo, si es positivo, no sé. No, claro, se cumple, sí. Claro, porque yo pensaba que, por ejemplo, si era positivo, te iba a quedar positivo. Y lo de este lado tenía que ser tenía que ser menor a 1. Claro. ¿Cómo? Puede ser menos que 1, ¿no? Hay que meterle x como, no sé, como 7, Sí, eso, 2, o más grande que 2. Vamos a porque resolver. 3 dividido sobre x más 1 es menor a 1. Vamos a resolverlo así. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo completamente. Es 1 menor que 1. Vamos a resolverlo como si fuera un ejercicio de práctica. Entonces, hay que hallar a cuáles x se cumple eso. ¿No? Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a trabajar con. Acá vamos a pasar una raya. Son los números reales. Y acá ya vamos a marcar que el número menos 1 no existe. No existe, o sea, no tiene sentido esta parte, ¿no? Esa parte ni siquiera me la planteo, pero para aquí es igual a menos 1, no es que se cumpla o no se cumple la desigualdad. Directamente no tiene sentido esta parte de la desigualdad, entonces pongo 1 existe ahí para indicar eso. Menos 1 no existe. ¿No? Ahora. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a tratar de. O sea, ya de ahora en adelante voy a trabajar con x diferente de menos 1. X representa un número cualquiera que no sea menos 1. Ahora, bueno, si ese x cumple esto y es mayor que menos 1, entonces quiere decir que el x más 1 es positivo, ¿no? Sí. El x mayor que menos 1, puedo multiplicar por x más 1, todo bien, que se me va a cumplir la desigualdad misma. Sí. Después termino haciendo y me queda 2, el 1 restando para allá. Porque todas estas son sí solo sí en realidad. A ver, ¿por qué también sí solo sí que sí que puedo pasar de esta para esta, de esta para esta también para atrás? ¿Por qué se puede pasar de esta para atrás? Porque si se cumple esta, pues yo le agregué esta punta a la flecha ahora, ¿no? Paso solo esta flecha, de repente le agregué esta flecha. Porque si vos ponés al principio tenés el 2 menor que x, o sea que x tiene que ser mayor a 2, y después le agregas el 1 de los dos lados, x más 1 y 2 más 1 que es 3, y ahí Ahí va. Vos O explicaste. sea, puedes mirarla al Claro, revés, claro. digamos, y va a funcionar. Para pasar para allá, esto uno Claro, de ambos claro. lados. Para pasar para acá, sumo uno de ambos lados. Cosa que es un sí solo así. Y para pasar de acá, Claro. pasar para allá. Tomás Y como ahí que está divido. siendo multiplicado por 1 y lo pasás dividiendo el x más 1. Vamos dividiendo, pero eso es multiplicar por qué de ambos lados. Por Por inverso. x más 1. El inverso de x inverso. más 1. Ah, positivo, porque el x más 1 es positivo. Ujú. En este caso, ¿no? Claro, porque multiplica x. No, dividía los dos. Sí, o sea, multiplicar por el Claro, inverso. multiplicar por el inverso. Porque Claro, es claro, aplicar claro. esta, digamos. Dividir es
dividir en ambos lados y aplicar esta, del C es el inverso de alguien. Dividir y multiplicar. Todo sí se lo hacía, así que esta gran cosa famosa, que era toda complicada, se termina siendo lo mismo que esto, que es una pavada. Es mayor que X. Entonces, para los números estos que están acá, estos son los X que son mayores que menos 1, que es con lo que estoy trabajando por ahora. De esos números me tengo que quedar con los X mayores que 2. De 2 para la derecha. Ya, todo va. Ahora, ¿qué pasa? Me falta todavía ver qué pasa con estos números. X que son menores que menos 1. Bueno, pero entonces ese es otro caso separado. Entonces, digo, esto es lo mismo que ahora estudié en el otro caso, y menor que menos 1. ¿Y a qué voy a pasar si multiplico por X más 1 de ambos lados? Para Pasará cambiar la desigualdad. así, eso. 3 mayor que X menos 1. Eso va a ser lo mismo que 2 mayor que X. Y de todos estos números que están acá, que son los números que estoy estudiando ahora, ¿no? En este caso, todos esos números, ¿cuáles cumplen que son menores que 2? Cumplen esto. El 1. Todos estos son menores que 2. De Creo esos, que todos Sería De menores. menos menor. infinito a menos 1. Hasta Unión estos no van 2 porque menos estos no van porque no están en infinito. el caso. Claro, Ahora claro. estaba razonando solo con estos aquí, Entendí. solo con eso. Pará, profe, ¿puedo repetir lo que puso no X menos estaba? 1 y es X más 1 ahí, profe, creo, en el de abajo. El 3 mayor que Más 1. ahí. Gracias. Para que borro todo, el rayerío. Vemos la parte. Ahí pongo el más. A ver, la persona que preguntó, que pregunte en cuál parte. En el paso A, en el paso B, cuando vas a marcar acá arriba, vamos a llamarle C. Acá arriba, cuando vas a marcar, marca todo esto. Hasta el 1. Hasta el menos 1 sin ser el menos 1. Haz todo eso y esta parte no la marcas. Claro, eso a veces, ¿Cuál parte no se entiende? tengo que estudiar el signo. O sea, 3 todo positivo y lo de abajo empieza positivo, no negativo. Como tiene, Yo no estudié como ningún tiene que signo, ser ¿no? menor a 0 y después te queda. No estudié un signo. Lo hice de una manera que no se estudiara el signo Por de eso, función. ahí va. Pero a veces iba lo mismo. Claro, pero justamente lo estoy haciendo de otro modo primero. La pregunta es si no se entiende alguno de los pasos A, B o C. ¿Ya se entiende? Perdón, ¿alguien no entiende el paso A? Lo que pasó fue que multipliqué por X más 1 de ambos lados. Se dio vuelta a la desigualdad porque justamente estoy suponiendo que el X más 1 es negativo. ¿Qué es eso que está escrito ahí? Eso es lo mismo que decir X más 1 negativo. Paso B, resté 1 de ambos lados, o sea, sumé menos 1 de ambos lados. Ahora, ¿por qué se dice X menor que 2? ¿Cuáles son los X menor que 2? ¿Sería del 2 o 2? Hasta el final. ¿Por qué marco solo? Sin ser el menos 1, ¿alguien que me lo explique? A ver. ¿Por qué si me llego a X menor que 2, marco solamente del menos 1 para la izquierda? No, me lo Si sumás respondo los yo. valores del menos 1 hasta el 2 no se cumple que 3 es mayor que X más 1. Claro, pero en el razonamiento, en lo que tengo escrito, bien, en lo que tengo escrito acá, ¿dónde se ve que tengo que marcar hasta el menos 1 nomás? Ahí en la cosa, en la que hicimos. Sí. Pues yo de acá en adelante estoy trabajando con los X menores que menos 1. De esos X van a interesar los que cumplan esto. Acá arriba pasa lo mismo. De acá en adelante, yo ya estaba trabajando solamente con los X mayores que 1. De esos me van a interesar los que cumplan esto. Acá te los marqué. En la parte de abajo, de estos, justamente va hasta ahí, me interesa que cumplan esto. ¿Cuáles son estos? No lo marco porque no están en el caso.
Y bueno, si vos agarrás un número acá, vas a ver que no cumple, si vos agarrás el 0. Si pongo 0 acá, me va a quedar 3 menor que 1, no se cumple. Está bien que no lo marque, Claro, no se cumple. no se cumple. Pero no lo tengo que marcar porque ya decía que no estaba trabajando con eso. Por un lado estudié esto, por otro lado estudié esto. Bien, ahora vamos a hacer, como dijo el compañero, lo de un signo. ¿Cómo sería que trabajamos esto con un signo? Ese mismo problema, me tiene que dar las mismas soluciones. Cambia de color. Es sobre x más 1 menor que 1. ¿Qué puedo hacer? No tener que andar discutiendo según x, así como acá tuve que discutir un caso y el otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? Para pasarle un problema. Ahí metes adentro el 1. Traigo el 1 Y después, para atrás. Traigo el 1 para acá. claro, ahora multiplica menos 1 por x más 1 y lo pones en el denominador. Ese paso vale Creo. siempre, ¿no? Porque sumé menos 1 Sí, de sí. ambos lados, no tengo que discutir según x nada. Y eso último va a ser lo mismo que hago la cuenta acá. O me queda 3 menos x, pim pum pam. Me quedarían 2 menos x arriba. Sí, estoy haciendo la cuenta medio rápido. X más 1 menor que 0. A ver si se bien el factor común y todo eso. Este por este menos cosas. Está bien. A ver, alguien que me verifique si no sigo con un error. Si hago esta cuenta, me da esto. Sí, te dan. Ah, Sí, gracias. sí. No importa, la cuenta háganla bien. Yo lo que quiero es mostrar la forma del razonamiento. En ese paso tampoco hay que discutir nada, o sea, vale siempre. Y ahora sí me quedó planteada una cosa que es negativo. Negativo menor 0. Entonces me alcanzaría con estudiar el signo de esto. Signo. Si yo transformo una desigualdad en algo que sea mayor que 0 o mayor igual que 0, o no sé qué cosa, menor que 0 o menor igual que 0, lo transformo en un problema de estudiar signo. Entonces, le voy a hacer el signo a eso. A eso voy a hacer el signo. ¿Cómo hago el signo a eso? Le hago el signo al de arriba, 2 menos x. ¿Cómo es Igual a eso? 0. Aguantá que hago la super rayita. ¿Cómo es qué es hacerle el signo? ¿Qué es hacer signo? Igual a 0 y encontrar los x. El signo a eso, ¿qué es? ¿Dónde vale 0? Esto. X igual 2. En 2. Igual a 0. 2. La 2 menos x, la función. Abajo pongo los valores de x, y arriba pongo cuánto vale. En 2 vale 0. Esto. Cosa si x es mayor que 2. Estos x de acá. Estos x de acá. ¿Qué signo va a quedar? Negativo. 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 Esto, ¿qué signo va a quedar? Negativo. Negativo. Siempre por el de mayor. Sí, no preciso ninguna regla. Si me decís 2 menos algo para que quede el algo mayor que 2, ya está negativo. No preciso ninguna regla. ¿Entendés? De signo de no sé quién. Entendí lo que dijiste de la regla del signo. Pero me parece que sin ninguna regla uno se da cuenta que si x es mayor que 2, esto es negativo, ¿no? Sin ninguna regla de ningún tipo aprendida de memoria. ¿Se entiende lo que digo? La regla se la dieron cuando ustedes eran chiquitos, que no sabían pensar. Ahora saben pensar. Si el X, yo tengo 2 pesos y me sacan más de 2 pesos, pues con deuda. No preciso ninguna regla. Y acá va a quedar positivo. Si el X es un número menor que 2, 2 menos X va a quedar sobrando algo, va a quedar positivo. Ahí es el signo del de arriba. Después hago el signo del de abajo. Rapidito quiero hacer esto porque era para repasar nomás. La otra forma de hacerlo. El signo del X más 1. Pero, che. Bueno, ¿dónde vale 0? El menos 1 vale 0, ¿no? Pasa si el X es más grande que menos 1. Pasa con esto. Positivo, queda positivo. Queda positivo.
Pero no, ahí no. Sí, negativo ahí. Y ahí queda negativo. Ahora que tengo el signo del de arriba y el de abajo, en todo eso va a ser Ujú. el signo del Signo de la cociente. función, todo. Signo del cociente entero. ¿Cómo vamos arriba? Que ya terminamos esta parte. Entonces, el signo. El signo. El 2 menos x. Sobre x más 1. Lo voy a hacer combinando los dos signos de arriba. Ujú. Acá me encacho el perro que hago así. Acá marco un. Acá marco esto. Ahí va, no existe. Acá que este sería el 2. No, menos 1. Menos 1. Sería el 2. Bueno, ¿en 2 cuánto vale esto? El menos 2, el 2 es 0 y el menos 1 En no 2 es 0, existe. porque el de arriba vale 0 y el de abajo vale, no sé, algo positivo. Acá vale 0. Menos 1, No existe. ¿cuánto vale esto? No existe, porque el de Menos 1 no abajo vale, existe. el de abajo Pero vale abajo 0, vale 0. Sí. acá, y el de arriba vale algo, no sé. 0. Así que ahí sería un no existe, porque el de abajo vale negativo. ¿Y acá qué signo le pongo? Menos, más Ahí y negativo. Negativo, porque el de arriba tiene un signo y el de abajo Sí. es otro signo. Acá más, Positivo. menos. acá menos. Entonces, en definitiva, hice el signo. A mí me preguntaban dónde es menor que 0, así que voy a marcar acá para acá, negativo, y acá para acá. Supuestamente eso es la misma solución que hoy. Claro, la unión desde menos infinito hasta menos 1 y desde 2 hasta más infinito. Es lo mismo que no hoy. Ujú. O sea, si quiero marcar dónde fue, sería desde menos infinito hasta el 1, desde el 2 a más infinito. Ahora vamos a hablar de estos intervalos, que es justamente lo que viene. Bueno, entonces, la cuestión es que estas propiedades que vimos del orden de que se suman los mismos a ambos lados, se mantiene la desigualdad, se multiplica por ambos lados por algo positivo, se mantiene la desigualdad, si es negativo se da vuelta, y todo eso, que no vale solo para la desigualdad mayor estricto o menor estricto, sino también vale para mayor igual y menor igual también vale. Todas esas propiedades se usan, por ejemplo, cuando uno resuelve inecuaciones. Yo hice este ejemplo donde apareció eso, ¿no? Para pasar de acá hasta acá, usé esa propiedad, sumé menos 1 de ambos lados. Acá esta, multipliqué por 1 más x de ambos lados, la forma que lo hice acá arriba. Bueno, entonces, suficiente con el tema de orden, y terminamos acá el tema del orden de los números reales, ¿sí? Sí, profe, era desde menos infinito hasta menos 1. Usted puso 1. Menos 1, gracias. Graciela. ¿Cómo es? Bien, vamos con los intervalos. Vamos a suponer que tenemos así, dos números. Si tengo un A y un B reales, ¿qué significa? Más que los polinomios no se acuerdan, pero de esto seguro se acuerdan en los intervalos. Sería, por ejemplo, el intervalo, el paréntesis curvo, escribir todas las definiciones que hay. Paréntesis curvo, A, B. ¿Qué es eso? Eso es un intervalo, pero ¿qué es? Todos los números comprendidos entre A y B, pero no entran A y B. Ahí va. Es un conjunto de números. Son los X reales entre A y B. Serían sin ser B, dijo la compañera, así lo dijo. Lo voy a poner así. O sea, que A es menor que X
y menor que b. Solo por curiosidad. Porque sé que polinomios hubo gente que no lo vio, porque ya lo dijo. ¿Alguien alguna vez, a alguien le pasa que nunca vio esto? Yo no me acuerdo de haberlo visto. Es interesante porque nosotros en la facultad, te juro que si me decís que hay que apostar 1000 pesos, que todo el mundo dio intervalos, los apuesto tranquilo. Y me estoy dando cuenta que estaría perdiendo la plata. Digamos, y sin importar si hiciste humanístico o si hiciste, no sé, lo que sea, artístico, lo que sea, no sé. Sí, eso se da como en segundo, tercero, ¿no, profe? No me acuerdo bien. Claro, pero que pasa que no lo dan, yo qué sé, que me dejás helado. Pero bueno, está. Bueno, estamos arriba, que para eso estamos acá. Este sería, se le llama, yo lo voy a escribir los nombres. Esto es intervalo abierto, que se llama, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo lo pongo cerrado, así? Se llama paréntesis recto. Un intervalo cerrado. Ahí X puede ser A o B. Es igual que antes. Que A puede ser menor o igual que X, y el X tiene que ser menor o igual que el B. Vale, y después están los semiabiertos o semicerrados. Por ejemplo, si yo hago así, A, B, acá le pongo curvo, ¿cuáles X serían? Menor o A igual menor o igual que X. y menor a B. Ahí va. Menor que B. Vamos a abrirlo, y me falta uno más que es con el curvo de un lado y el cerrado, el recto del otro. Sería, por ejemplo, acá. Acá viene el curvo, acá viene el recto. Sería los X en R. Acá sería menor estricto, o sea que el A no va, el B sí va. Esos son los intervalos que se llaman acotados. El primero se llama abierto, el segundo se llama cerrado. No importa eso. Son intervalos, son todos intervalos. Después se puede mezclar el símbolo infinito también. O sea, si yo te digo así, intervalo desde menos infinito hasta A. Vamos a poner hasta B. En menos infinito siempre se pone curvo. ¿Y qué sería? A ver, alguien que la juegue. Menos infinito, o sea, el X está comprendido. Menos infinito hasta B, que no incluye a B. X igual es menor que B. Sería eso, ¿no? Ahí va. Simplemente X menor que B y chao. Claro. De B para la izquierda. Vamos a ir haciendo un dibujito de cada uno. Pero vamos a ahorrarnos el dibujito. Y pongo desde menos infinito a B, lo pongo cerrado. O sea, paréntesis recto. Dice qué conjunto de números se está refiriendo ahí. Y sería X menor o X igual que menor o B. igual que B. Eso mismo, X menor o igual. ¿Ah? Entonces les dejo para pensar qué significa esto. Desde A más infinito y desde A cerrado más infinito. Dejo para pensar qué es eso, que se define parecido. Y nos está faltando uno. ¿Qué nos está faltando? A ver si se dan cuenta. Menos infinito más infinito. Claro, ese nos está faltando. No sé quién es. No sé quién es. Claro, todos los X reales. real nomás. Todos los reales. O sea, nadie escribe así, digamos. En esa R derecho. Bueno, esos son todos los intervalos. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me terminó la hoja y quiero pasar a la siguiente, así que voy a esperar un ratito. Este
repito que estos dos, completenlo ustedes. O dígamelo, ¿qué es lo que es igualdad hay que poner en vez de esta acá? Hay que poner acá. X es mayor que A. Está. Mayor que A cualquiera. Está. Y en esta, en esta. Y en esta también hay que poner todo el Mayor o igual. mayor. Y después va todo el resto del conjunto y todo eso. Bueno, ¿qué es? Si yo tengo un conjunto, ¿no? ¿Qué es máximo? ¿Qué significa máximo de un conjunto? Un conjunto de números. Conjunto de números. ¿Qué significa máximo de un conjunto de números? ¿El máximo no es como el número mayor comprendido del conjunto? Ahí va. ¿Alguna otra idea? El máximo, claro, sí, lo que dijo Fernando. Claro, el valor más grande que puede tomar. El valor más grande. Ahí va. El máximo entonces es un Incluido, número, ¿no? un número primero, ¿no? Un número. ¿Qué tiene que cumplir el número? Tiene que cumplir. Que está en el conjunto, de que estamos. Cuando decimos máximo de un conjunto, no es máximo así a secas. Entonces, el máximo de un conjunto es un número. ¿Qué características tiene que tener ese número? Tiene que pertenecer al conjunto ese y ser, ¿y fue lo que dijeron después? Porque dijeron comprendido en el conjunto, entonces eso significa que el número está en el conjunto. Tiene que ser mayor que todo, cualquiera Que de podría los ser otros. igual, digamos, al límite, o no sé cómo explicarlo. Sí. Tiene que ser mayor que todo lo demás. Claro. Sí. O si querés, mayor igual que todo lo demás. Cualquier elemento del conjunto. Bueno, escribir eso. Ponga. Definición. Y si tengo un conjunto, digamos, incluido en R, es un subconjunto, Recuerden que está incluido. ¿No? Un número, vamos a llamarle M, se llama máximo. Máximo de A. Sí, solo sí, o sí todo. Una S, una I, otra I, sí y solo sí, significa eso. Una forma abreviada de escribir. Y solo sí pasan dos cosas. Bueno, el loco es un elemento del conjunto. Un número del conjunto. Y lo otro que tiene que cumplir es que es más grande, mayor o igual que X, a cualquier X que pertenece a. No sé si estamos de acuerdo con lo que escribí. Menos si se entiende lo que escribí, si cierra con su idea de máximo. Sí. ¿Se entiende el para todo eso? Si alguien tiene dudas, pregunte. Porque yo ya ahora estoy yendo medio más rápido. Lo que sí deja que copie un poquito. Sí. Yendo más rápido con la anotación y bueno. Profe, conjunto no iba, ¿no? Para la prueba. No, así con tema concreto no, pero van a aparecer conjuntos por todos lados. Acá nomás, en esta definición aparece un conjunto. Sí. Claro, por eso vamos a usar el concepto, no van a dar preguntas de conjunto. Profe, una consulta, ¿no? Por ejemplo, si el conjunto es de A hasta más infinito, ¿cuál vendría a ser el máximo ahí? Perfecto, dale, vamos para ir por los ejemplos. Bueno, entonces, ejemplos. Voy a hacer una cosa acá. Mínimo
Mínimo de A Eso te iba a decir. se define, El máximo también es el mínimo. análogamente. ¿Qué significa la palabra análogamente? ¿Alguien que lo explique? ¿Verdad? ¿Qué significa que se define análogamente? Que se explica de la misma manera que lo acabamos de explicar, Ahí va, pero para análogamente otra quiere decir definición. de forma análoga, de forma similar, de forma parecida, de forma más o menos igual. Piénsenla, piensen cuál va a ser la definición de mínimo y la escriben. Pero vamos a trabajar con Claro, máximo. H o C menor o igual a X, para todos los X pertenecientes a. Ahí va, acá le cambiarías menor igual, Sí. y acá este se lo dejas igual. El compañero propuso este conjunto. Vamos a poner, no sé, yo le pongo desde el 2 hasta más infinito. ¿Cuál es el máximo? Fácil, No hay. más punto. Tiene. A no tiene máximo. ¿No tiene la respuesta del compañero que preguntó? Y mínimo tampoco en ese caso. Ese no es el mínimo. mínimo Ese no sí. sería el mínimo. Vamos a pensar en el mínimo. ¿Mínimo tiene? No, no, tiene, pero ese no Y es. ¿O el no? 2. Tiene, Pero pero no es no. 2, no es Tiene, 2. pero no es. Pero el 2 no pertenece al conjunto. Claro, no pertenece a Claro, intervalo. claro. No puede tomar el valor de 2. ¿Tiene o no tiene? Representado con una línea sería Tiene. no una raya, sino un ¿Alguien dice que sí tiene? ¿Alguien dice que sí tiene? mínimo. Dígame cuál es. Yo sí digo que tiene mínimo, pero no es 2. 1,9. No tiene. 1,99. ¿Cuál sería el mínimo? A ver. Es que está ante el 2. Acá está el 2 y el conjunto es del 2 para la derecha, ¿no? Sin ser el 2. Entonces, ¿cuál sería el mínimo? El Ah, más sí, el cercano, el 2 que para la tiende a izquierda. 2. La gente que dice que no tiene mínimo, ya deje de joder porque no tiene que decir nada. Lo que tienen que justificar son los que dicen que tiene mínimo porque me tienen que decir cuál es. Para Profe, mí, ¿podría ser el límite de 2 por derecha? O algo así. O sea, como que se Pero esté sin muy cerca del límites. 2, pero que no llegue. Bueno, puede haber ahí como un límite si querés, pero todavía no vimos el límite, es mínimo nomás. Ahí va. La compañera estaba tratando de decir algo también del mínimo. A ver. sí, yo quería decir que para mí era el X que tiende a 2, pero no es 2. ¿Qué es el X? ¿Qué número es? Escribir una calculadora y sacar una O sea, fórmula. quiere decir que se No. acerca a 2, pero no llega a Es ser el más 2. cercano, pero nunca va a ser 2. Ustedes saben lo que me están haciendo acordar de A esto. la derecha, ¿no? Yo tenía un Obvio. amigo, ¿es una circunferencia con esta basura del programa? Ah, no, ya pedí demasiado, ¿no? ¿Ven alguna circunferencia por acá en alguna parte? Oh, ¿En dónde está la línea, capaz? sí, pero no. Pintó esta circunferencia también. Bueno, ahí está la circunferencia, ¿está? Entonces, estábamos hablando de la recta tangente, ¿no? A una circunferencia. Entonces, yo le decía así a mi amigo. Vamos a dibujar la recta ahí, voy a ver si la puedo agarrar. Si me deja agarrarla. Agarrala, mijo. Entonces yo decía, bueno, y la recta tangente, tipo, vamos a agrandarla. Vamos a agrandar acá. No, yo digo que no tiene mínimo. La recta tangente, entonces él decía que la recta tangente estaba apoyada en la circunferencia. ¿No? Se imaginaba, imagínense, no sé, un barril con una tabla apoyada arriba. Y yo le decía que no, mi negro, hay un punto de la circunferencia, a su vez de la recta. Están tocando. Porque si vos te imaginás que está apoyada, no existe la apoyada. O sea, ponele que yo la voy a apoyar ahí, no sé. Pero no sé qué pasó acá. Esta es la situación. O comparten un punto, o si no va a pasar esto. Que la mirás de cerca y hay bruto espacio. No sé si se entiende lo que quiero decir. O comparten, o se tocan en un punto, si no se llegan a tocar en un punto, va a quedar todo un espacio entre medio.
¿Entienden lo que digo? Entonces acá está Sí. pasando lo mismo, porque Entonces no tiene. el rojo sería como el 2. No tiene, no tiene, no tiene. Estamos con el intervalo 2 más infinito, ¿no? Viendo a ver si tiene mínimo. Entonces, la gente que dice que tiene mínimo es como que se imagina que la recta puede estar apoyada sin compartir un punto, sin tener un punto común. El asunto es que si no tiene un punto común, está lejos, estará 1 millonésimo de milímetro de lejos, pero está separado. O se toca o está separado. No hay dos. El tipo pensaba como que podía haber un punto al lado del otro, tipo, tengo un punto y el siguiente punto. Cuando en realidad no funciona así. Los números son todos uno al lado del otro. Si hago zoom, le hago zoom a eso, voy a ver esos mismos numeritos que veo ahí, los veo así más separados, y acá están infinitos. Entonces, no sé si se entiende la analogía, pero digamos, si acá está el 2, No tiene punto, nomás, está. si yo agarro un número cualquiera que sea del intervalo, no sé, 1,9, o si querés, 1,99997, ese. 2 no es, muy cercano a 2, pero no importa, queda un montón de gente acá, ¿no? Siempre queda un montón de gente acá si este número no es el 2. ¿Estamos de acuerdo? Un montón de elementos del conjunto ahí. No hay un número que sea el siguiente al 2. Nadie puede ser mínimo. Cualquiera que yo agarre del conjunto, por ejemplo este, no es mínimo. ¿Por qué no es mínimo? No, como está en el conjunto es mayor que 2. Como es mayor que 2, entre 2 Debería estar y ese definido número, en todo caso, ¿o qué? hay un montón de gente. Y el conjunto que es más grande, es más chica. ¿Cómo decir? ¿Debería? ¿Cómo fue que dijo el compañero ahí? ¿Debería? ¿Que debería estar definido o qué? Que no hay mínimo. Por eso, pero para que exista el mínimo, ¿debería estar definido? Debería ser un número del conjunto y que sea el más chico posible. Repito el argumento Ahí va, acá. por eso. Yo tengo acá el 2. Si 2 estuvieran en el conjunto, tendría un mínimo entonces que sería 2. Si tuviera el 2, si se lo agregamos el 2 al conjunto, sí. Pero sí, si yo agarro este conjunto, el 2 para la derecha, sin ser el 2, hasta más infinito, los elementos de su conjunto son estos, ¿no? Ninguno de esos puede ser, si va a tener mínimo, tiene que ser alguno de esos, ¿no? Bueno, vamos a suponer que alguno de esos es mínimo. Yo qué sé, ponele 1 acá, bien cerquita del 2. Voy a agarrar un elemento del conjunto. Ese es un número mayor que 2. Puse mal acá, puse 1,9, pero ese es más chico. Tendría que haber puesto así, ¿no? 2, algo, ¿no? 2,000001. Vi mal acá. 1,9 estaría menor que 2. Ahora sí quedó bien escrito. Si agarro un número cualquiera mayor que 2, no puede ser el mínimo. Porque acá, en esta parte, queda el elemento del conjunto. Y este no es menor que eso. Puede ser que este no es mínimo, porque no es más chico que esos que están ahí. No es más chico que los que están entre 2 y él. Perdón porque acá me equivoqué, puse un número menor que 2 en vez de mayor que 2. Espero que ya se haya entendido igual, no sé si lo dije muy entreverado. ¿Se dan cuenta que no tiene mínimo? Sí. Sí. Bueno, yo lo que quiero es esa idea intuitiva nomás. Bueno, me hicieron acordar de la recta apoyada, apoyada, me decía, ¿y apoyada? ¿Pero qué te pensás? ¿Que una recta es una tabla? No, no tiene peso, no sé, es como... Me hicieron acordar de eso. Entonces, no tiene mínimo tampoco. Y vamos a poner el otro conjunto, B. Vamos a agregarle el 2 ahora. 2 a 7. Bueno, acá, rapidito. ¿Tiene máximo? No. No tiene máximo. Como que sería el 7, pero el 7 no pertenece. Y mínimo sí tiene, acá se lo agregamos, ¿viste? La compañera que hablaba sí se lo agregábamos. Sí tiene mínimo 2. 2 está en el conjunto y es menor o igual que todos los elementos del conjunto. Entonces repasamos rapidito esto de máximo y mínimo. ¿Alguna duda con máximo y mínimo? ¿Quién quiere preguntar algo o agregar algo?
No. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, dale. Una pregunta, ¿qué significa lo que está entre medio de las dos X? O sea, M mayor o igual que X, y ahí en la donde dice 2. Pertenece, es una A invertida. Todo. Claro, ¿eso significa pertenece? No, para todo. Ah, para todos. Mayor. A eso Era me refiero, eso. porque si no entienden los símbolos, para todos los X que pertenecen a... El pertenece es Claro. Gracias. ese es el pertenece. Ya se van a acostumbrar, pero acuérdense que son tres cosas nomás, ¿no? O sea, existe, el para todo, y pertenece. Bueno, en realidad hay más, ¿no? Porque tenés el incluido, y... Este yo vi que lo usaron al final, por lo tanto, yo no lo uso nunca. Pero estos son básicamente los simboletes. No, paso de página. Quiero hablar de valor absoluto. Entonces era solamente repasar esto, qué es máximo y qué es mínimo. Un conjunto no tiene por qué tener máximo ni mínimo. Puede tener. Recién veo que me estás escribiendo cosas en el chat. Ahora, 13:30. Esto debe ser re viejo. Bueno, vamos a la new page. Bien. Bueno, ¿cómo viene la mano? Vamos a escribir así. Vamos a hablar un poco de valor absoluto. Primero, antes de hacer nada, vamos a poner dos ejemplos. Valor absoluto ya más o menos todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo hago valor absoluto de un número negativo, tipo -7, el valor absoluto se pone con dos rayas al costado, ¿no? ¿Cuánto queda? 7. 7. Si hago valor absoluto de un número que es positivo, como el 9, ¿cuánto que me da? 9. 9. Vamos a hacer que el 0, digamos, aparte, 0. Entonces, la idea de valor absoluto, dicho a lo bestia, es, si tiene un signo, si el número es negativo, el valor absoluto de un número negativo es el mismo número, pero sin el negativo, digamos. Es positivo, el valor absoluto del número es el propio número. Bueno, si es 0 también pasa lo mismo que si fuera positivo. Entonces, con esos ejemplos en mente, esos ejemplos en mente más o menos, algunos ya con eso ya pueden entender, vamos a poder describir una definición general. A ver. Ponemos así. Si X es un número real, el valor absoluto de X es, bueno, sí, valor absoluto de X. Bueno, ¿cuánto vale? Vale el propio X si X es mayor que 0, o si es igual a 0 también, mayor igual que 0. Y si X es menor que 0, ¿cómo que escribo? Escribo acá, para que haga esto. Claro, menos X. Menos X. ¿Entienden por qué hay que poner menos X ahí? Si X es negativo, ¿no? ¿Y cuál es el opuesto de menos 7? 7. Es lo que decimos, sacarle el signo de menos es tomarle el opuesto. Es ponerle otro menos más que al final le va a echar el que tenía. Es hacer el opuesto del opuesto. ¿Entendió? ¿Qué es el valor absoluto? Por ejemplo, si vos tenés una empresa, ¿no? Entonces, vos podés decir, bueno,
cuánto capital, cuánta plata tiene la empresa. Por ejemplo. Y si 1.000 pesos, después tienes 1.000 pesos. Si decís menos 1.000 pesos es porque debe 1.000 pesos. Puede tener, el signo del número puede significar algo en un determinado contexto. En este caso que debe, si no tiene signo de menos, es porque no lo debe, sino que lo tiene él. Entonces, el valor absoluto sería, sin importar si lo debe, si lo tiene, cuánta plata estamos hablando, digamos. Como lo contundente, la cantidad de plata. Bueno, no sé por qué dije así. Si lo pensamos en la recta, lo real es representado como una recta, y ya los largos, acá voy a poner 0. Yo agarro un X acá. Después agarro otro X acá. Por ejemplo, voy a hacer el menos 2. Podría ser el valor absoluto de X, entonces, siempre es un número que es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, ¿qué viene a representar? Viene a representar como qué distancia hay acá. Sí. La distancia esa es el valor absoluto de X. Es positivo, está, porque el número es positivo, la distancia del 0 es el propio número. Si es negativo, la distancia del 0 no es el propio número menos 2. Es 2. ¿Se entiende? Por eso valor absoluto hay que ponerle. ¿Interpretan eso? Listo. La distancia esa es el valor absoluto de X. Digamos que uno puede pensar que la distancia X a 0, eso sería una forma de pensar qué significa el valor absoluto de X. Así que si yo tengo un número que tiene valor absoluto más chico que otro número, que el valor absoluto de otro número, quiere decir que ese número está más cerca del 0 que el otro. Por ejemplo, acá, el valor en este dibujito, no sé, no tengo el puntero, se me bugueó acá. En el dibujito yo tengo el valor absoluto de menos 2, es menor que el valor absoluto de 4. Y sí, porque el valor absoluto de 2 es 2, y el valor absoluto de 4 es 4, es menor. Entonces, el menos 2 está más cerca del 0 que del 4. El 4 está cerca del 0. ¿Se entiende? Interpretar el valor absoluto como una distancia. Estamos por acá hoy con valor absoluto. La que viene, miércoles, terminamos con valor absoluto, que nos queda un poquitito. Ya empezamos con funciones. Que funciones no va a ir para la prueba del miércoles, del viernes. ¿No? Todo esto de valor absoluto sí va a ir. El poquitito que nos falta, que veamos el miércoles, eso va. ¿No? Nos queda un poquito más. Bueno, dejamos por acá. Le mando un saludo. Dale, profe. Vamos Dale, arriba. nos vemos, Chao, Vamos arriba, profe, nos gente. vemos, que pase Hasta bien. luego. Gracias. Chao.